Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Son las 6 de la mañana, ya estamos arrancando rumbo al puerto. Queremos ir temprano porque hemos leído que hay mucha demora en la salida de los barcos que cruzan a Salvador. Así que bueno, acá estamos un poquito con cara de dormidos, vos, Mauri. También, ¿no? Pero bueno, contentos que ya vamos a cruzar. Habíamos leído que había que venir muy temprano porque hay cola, que mucha gente ha venido a 5:30 de la mañana para salir en el primer barco ferry boat a las 6 y ha esperado 2 barcos más. Un poco de miedo, no sé, más que nada yo. Que soy el que maneja, que tiene que esperar ahí como, bueno, nada. Llegamos, pagamos, entramos y derechito y ya estoy arriba del barco. Un éxito total, no tuvimos que esperar nada. Y este barco no es el primero, es el segundo, ¿no? Arrancan a las 6. Sale cada 1 hora en punto. Y vinimos para el de las 7. Así que re bien esto que hayamos llegado, ya hayamos subido. Genial. Y está ya casi lleno, medio como que... Sí, supongo que se llenará y sale. Y otra cosa es que... Está saliendo. Ahí está. Muy bien. Otra cosa que quería comentarles es que este circuito no es obligatorio hacerlo en ferryboat. Se puede hacer también por carretera, pero son 120 kilómetros de diferencia. O 140. Entre 120 y 140. Porque entrar a Salvador de Bahía... Claro. Con el ferryboat se llega directamente al centro histórico, en cambio yendo por la carretera se entra, digamos, por la parte más lejos de la ciudad. Por el norte. Por el norte. Cuestión que nosotros lo evaluamos porque el costo del ferry es de 100 reales más 6 reales cada pasajero. Para 109, perdón, para nosotros el que motorhome, somos utilitario. Que lo cobran como utilitario. Entonces era un costo bastante elevado. Lo evaluamos versus el combustible. Pienso que el combustible hubiese sido un poco más barato, pero con todo este esfuerzo de hacer los 140 kilómetros, etcétera, esto era más directo. Así que por eso elegimos esa opción. Acá estamos, ya arrancó el barco. Un café. Así que re contentos. Y algo más para agregar. Este costo que les estamos comentando es en días de semana. Los fines de semana aumenta el pasaje y en vez de ser 109 el utilitario pasa a ser 140 y así todos los precios según el tamaño del vehículo aumentan bastante. Así que bueno, también hoy es viernes, todo perfecto. La navegación duró aproximadamente 1 hora y la disfrutamos muchísimo contemplando el paisaje y tomando un mate calentito. Bueno, aprovechamos la mañana en Salvador, ya que llegamos tempranito, para ir a hacer unas compras súper importantes, que son los filtros de la camioneta. Acá ya las hemos comprado. Bueno, tenemos varias cajitas. Porque aprovechamos en estas ciudades que hay bastantes negocios y se consiguen. Así que ya nos equipamos. Para la gente que vive en Buenos Aires, por los lugares que estuvimos, son muy parecidos a la calle Warnes, donde se consigue todo de vehículos. Acá hay un sector muy parecido, así que estuvimos consultando en varios lugares. En la casa Ronnie conseguimos el mejor precio, así que bueno, ya nos equipamos con todo. Está haciendo muchísimo calor, así que vinimos al motorhome a dejar los filtros. Y ahora sí, vamos a salir a hacer el paseo por el Pelourinho, que es el centro histórico de Bahía, que es uno de los lugares más recomendados para conocer. Así que bueno, allá vamos. Nuestro primer paseo fue por el Pelourinho, que es el centro histórico de la ciudad de Bahía. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conserva sus calles empedradas y casas coloniales. Es la zona que más ansiábamos conocer.
Y como primer punto imperdible, ingresamos a visitar la iglesia y convento San Francisco. Ingresamos a conocer el convento e iglesia de San Francisco, que está considerado como una de las 7 maravillas de origen portugués en el mundo. Ahora estamos recorriendo la parte del claustro. Es muy interesante todos los azulejos con escenas que tiene a su alrededor. Por lo menos yo nunca había estado en un lugar así de estas características. Es parte también de lo que es la arquitectura colonial. Así que vamos a estar recorriendo un poquito todo y mostrándoselos. Ahora ingresamos a la iglesia San Francisco. Es impresionante la decoración que tiene esta iglesia, es bien recargada. Estuve leyendo que es de arquitectura barroco. Todo es de color dorado, simulando ser oro. Y hay también detalles fabricados en madera de jacarandá, que están ahí en los costados. Y también se repite lo mismo que en el convento, que están estos azulejos celestes representando diferentes escenas. Es realmente impresionante, divina esta iglesia. Bueno, recién nos preguntábamos con Mauri, porque estábamos leyendo en el folleto informativo, nos dieron un folleto informativo en español, que decía que la iglesia era dorada y aparentaba ser una iglesia de oro. Pero nos quedó la duda, porque nos parecía haber escuchado en algún momento que en Bahía estaba la iglesia con más oro de todo Brasil. Pero paréntesis, estuvimos en Ouro Preto y nos habían dicho que ahí estaba esta iglesia, que allá había un montón de iglesias con oro. Que allá estaba la segunda más grande de oro. Que la primera estaba acá. Entonces, teníamos la pica, ¿no? Sí, teníamos la duda si era esta. Así que recién fui a preguntar al personal de la iglesia y me confirmaron que la iglesia tiene láminas de oro. Así que está toda recubierta en oro. Es impresionante de solo pensarlo y de solo pensar todo el oro que tuvieron que sacar para colocar acá. Así que bueno, creo que es una visita muy interesante e imperdible, tanto el convento como la iglesia, que se hace todo en un mismo recorrido, acá en Bahía, que es bien reales. Colonial y tiene un costo de 10 reales por persona. El Pelourinho es muy pintoresco, ideal para caminar y explorar sus rincones, donde se respira arte, historia y cultura. Caminando sin rumbo fijo, nos cruzamos con una banda afro haciendo música por la calle. Continuamos nuestro paseo hacia el mirador del ascensor La Cerda, desde donde obtuvimos una vista panorámica a la parte baja de la ciudad y al mar turquesa. Bueno, como la ciudad de Salvador tiene
una parte elevada, que es la parte del centro histórico, y otra parte que está abajo, que es más la parte del puerto. Existen diferentes sistemas para transportarse y no tener que estar subiendo y bajando a pie. Este elevador que vamos a tomar ahora, que bueno, lo estamos esperando, ahora tiene que subir, que estaba leyendo ahí en los carteles que este sistema de elevación inclinada data del año 1610. Así que bueno, ahora lo vamos a tomar y es gratuito. Recién estuvimos también en el elevador La Cerda, que es un ascensor, pero que en este momento está en mantenimiento. La idea también era tomarlo para bajar, pero bueno, ese no lo pudimos tomar, pero sí descubrimos que está este otro, así que ya estamos haciendo la fila esperando el elevador. Una vez en la parte baja, observamos edificios emblemáticos como la Casa de la Música, el Ascensor La Cerda e ingresamos al Mercado Modelo, mercado especializado en artesanías. Seguimos con una de nuestras actividades preferidas, que es probar comida en lugares. Ya hemos visto varios que venden yakisoba. Parece ser un salteado... Como una comida tipo el ramán parecería, ¿no? Parece ser un salteadito oriental. Pensamos que era bahiano. Recién preguntamos y nos dijeron que es una comida tipo oriental, pero vimos que acá en Bahía hay muchos lugares que ofrecen ese tipo de comida, así que evidentemente debe haber alguna influencia, por eso las tienen en muchos locales. Nos tentó, la pedimos con camarones, así que bueno, ahora lo vamos a probar. Bueno, y estamos acompañando también con jugo de cayú, que esto sí es de la zona. Aprendimos que nosotros hemos comido castaña de cayú, que es como un fruto seco, pero abajo del fruto seco como que nace la fruta y eso se hace este jugo, ¿no? Es súper rico y súper rico. Y a ver qué tal. Tiene camarones, no puede fallar. ¿Cómo está? Muy gustoso, saladito. Volvimos a tomar el elevador plano inclinado hacia la parte alta, donde los portugueses construyeron originalmente la ciudad debido a que el terreno formaba una barrera natural ante invasiones. Bahía conserva la cultura afro-brasileña con sus tradiciones y costumbres muy particulares. Esta cultura surge por la gran cantidad de personas que fueron traídas de África como esclavos, y en el Pelourinho puntualmente era donde los castigaban. En el marco de estas tradiciones pudimos observar el capoeira. Hoy seguimos recorriendo la ciudad de Salvador de Bahía. Esta ciudad fue la primer capital de Brasil, luego cambió hacia Río de Janeiro y actualmente es Brasilia. Y es una de las ciudades más grandes también de Brasil en cuanto a población. Es la cuarta ciudad con más población y la que más población tiene del nordeste de Brasil. Estamos viendo además que acá en el centro histórico hay muchísimas iglesias, todas de la época de la colonización de los portugueses, pero es impresionante la cantidad. En una misma cuadra hay por ahí 3 iglesias y todas muy llamativas. Así que bueno, vamos a seguir paseando por el día de hoy, tenemos ganas de ir a conocer las partes de las playas, así que bueno, estamos haciendo una caminatita por el centro histórico nuevamente y ahora vamos a seguir para la costa. Recién estuvimos en la oficina de turismo y nos dieron bastante información de otras actividades que podemos hacer acá en el centro histórico, en lo que se llama Pelourinho. Hay algunos museos gratuitos que vamos a visitar y además en la oficina de turismo estaban estas cintitas que tienen un significado tradicional acá en toda la región de Bahía y es por un santo que se llama Señor do Bonfim, que es tradicional de la cultura de esta zona, donde por cada cintita se hacen 3 nudos, por cada nudo se pide un deseo
Esta cintita uno se la pone en la muñeca o la cuelga en algún lugar y si tenés fe, cuando la pulserita esta se corta, se cumplen los deseos. Así que bueno, ahí entregan una gratis por persona para poder cumplir con esta tradición. Estamos contentos que seguimos paseando por Salvador y ahora vamos a ir a esos museos que nos comentaron. Una de las recomendaciones de la Oficina de Turismo fue venir a conocer el Museo de Gastronomía. Acá hubo mucha influencia de diferentes regiones para lo que es hoy toda la comida de Brasil y sobre todo de esta zona. Principalmente hay mucha influencia africana, bueno, por supuesto también portuguesa, del oriente, mezclado con los productos de los pueblos originarios también, es que surgen distintos platos y comidas y sabores y olores que caracterizan mucho a esta ciudad. Así que bueno, estamos visitando el museo, la entrada es gratuita y por lo que estamos viendo es muy interesante. Y otra cosa muy interesante que hay en este museo es esta pared que vemos acá. En realidad, antiguamente fue parte de la muralla que protegía a la ciudad. Salvador de Bahía tenía naturalmente una, por decir así, muralla frente al mar porque es una ciudad alta, entonces estaba resguardada de los ataques marítimos, pero nos comentaba acá el personal del museo que por la ciudad también cruzaba un río y la ciudad también, para el fondo, digamos, estaba desprotegida. Entonces crearon esta gran muralla para defenderse de posibles ataques. Y se conserva en este museo esta pequeña partecita de la historia, así que además de ver todas las imágenes e información de lo que es la gastronomía, también podemos observar la muralla de Salvador. En este sector se filmó el famoso videoclip de Michael Jackson, Don't Care About Us. Paseamos por esa calle y seguimos hacia el Museo Casa Beni, donde se exponen muestras artísticas muy interesantes. Y nos seguimos conectando con la ciudad de abajo a través de elevadores. Nuestro siguiente punto fue uno de los mercados más importantes de Brasil, el mercado São Joaquim. Estamos en el mercado São Joaquim, que es uno de los más grandes de Brasil, un mercado donde venden absolutamente de todo y hay comidas típicas también, así que nos sentamos en este puestito y vamos a probar. Mauri. Vení, porque hay mucho ruido. Yo pedí moqueca, que es medio típica, pero en este caso con testículo de buey, creo que decía, y caro pupus. ¿Qué tal está la moqueca? Muy bueno, de testículo. Tiene como hígado, pero con otro gusto. Y con camarones también, ¿no? Brigado. ¿Con camarones? Ajá. Bueno, nos vamos a comprar unos picantitos. ¿Son de acá de la región? Eso. Bueno, ahora salimos ya del mercado y queremos ir a conocer un sector que se llama Farol de la Barra, que es la parte de la costa. Así que nos tomamos un colectivo, 5 reales con 20 cada pasaje y ya estamos en camino. Directo a Farol la Barra. Va directo, va parando, ¿no? Pero... Llegamos a un mirador con vista panorámica a las playas y a los edificios modernos. En la zona del Farol da Barra observamos diversas opciones gastronómicas y de bares.
Después de pasar algunas horas en la playa, volvimos a tomar el colectivo para terminar la tarde en el Pelourinho. Una de nuestras nuevas adicciones es el agua de coco helada. Bueno, y descubrimos que se puede comprar el agua de coco en botella, como vieron, parten los cocos y embotellan el agua, que es mucho más cómodo que ir con el coco pesado en la mano. Está muy bueno la del coco en la mano, pero es re pesado. Y para caminar ahora que estamos paseando con el calor, etcétera, con 2 cocos nos llenó una botella, así que re bien. Ya estamos terminando nuestro circuito de recorrida por Salvador de Bahía. Hoy amaneció con lluvia, bastante húmedo el día, así están mis pelos por la humedad. Y nos vinimos a hacer compras, aprovechamos que es una ciudad grande también para pasar por un supermercado atacadista, que son esos supermercados bien grandes acá en Brasil, donde en teoría están los mejores precios. Así que vamos a aprovechar a abastecernos antes de seguir ruta. Bajó Mauri a comprar, yo me quedé ordenando algunas cositas también. Ahora voy a poner agua para el mate, ya que nos gusta salir a la ruta con mate. Y bueno, contarles que esta ciudad de Salvador nos encantó. Realmente es una ciudad muy interesante, con mucha mixtura en cultura, toda la tradición de los esclavos africanos que fueron traídos por los portugueses. Nos contaron que más de 2 millones de esclavos se trajeron en esa época. Bueno, y todo eso formó un poco lo que es la cultura de Bahía, de Salvador también, con sus comidas, como les estuvimos mostrando, con su música. Es interesantísima realmente la ciudad, el centro histórico muy pintoresco, muy bonito, bien conservado. Notamos también mucha presencia policial en el Pelourinho, que es el centro histórico. Mucha gente nos había dicho que Salvador es una ciudad muy peligrosa, una de las más peligrosas de Brasil, por ser una de las más grandes también. Bueno, uno venía con esa idea. Es verdad que puede ser que haya zonas bastante peligrosas que no son las turísticas justamente. En el sector turístico, tanto en la parte de las playas como en el centro histórico, notamos mucha presencia policial. Creo que más que en todas las ciudades que hemos estado acá en Brasil, con policía militar, policía turística, policía de civil, bueno, muchísima. Así que en ese sentido, bueno, es un poco impactante también ver tanta policía armada, pero sí notamos mucha seguridad al hacer los recorridos, no nos sentimos mal en ningún momento. Y como les decía, nos encantó. Así que recontra recomendamos venir a visitar Salvador de Bahía en un recorrido por la zona de Bahía de Brasil. En tema playas, bueno, estuvimos en las playas de este sector. Por ser playas de ciudad están muy bien. Pero bueno, a pocos kilómetros hay playas paradisíacas e increíbles que también les recomendamos conocer si vienen para esta zona. Y ahora, como les dije, ya voy a poner el agua para el mate, voy a esperar a Mauri y vamos a ver para dónde vamos, porque todavía no lo decidimos. Bueno, y 2 cosas más que me faltó contarles es que la gente acá en Bahía es súper amable, muy buena onda, siempre con una sonrisa. Nos han recibido excelente en todos los lugares que estuvimos, tanto en los turísticos como en los no tan turísticos. Recibimos un cariño y una bienvenida espectacular, así que eso es súper a destacar de esta ciudad. Y por otro lado, otra de las cositas que quería contarles es que todos los atractivos turísticos, prácticamente todos, son con costo de ingreso. Hay muy pocos lugares gratuitos y las entradas van desde 5 reales a 20 reales aproximadamente. No son accesos caros. Nosotros no ingresamos a todos porque, bueno, estamos viajando y no vamos a absolutamente todos los lugares en los destinos
que visitamos, ya que bueno, sobre todo en estas ciudades tan grandes tendríamos que quedarnos muchísimos días. Como ya saben, también tenemos un límite de permanencia por ser turistas, así que vamos eligiendo un poco lo que más nos interesa y nos llama la atención. Pero bueno, esto también se los quería comentar para que vengan preparados con esa idea, que tanto las iglesias, que son muchísimas como vieron en el centro histórico, como los museos, tienen costo de acceso. Estuvimos investigando también que hay algunos días que tienen entradas gratuitas, algunos museos también tienen valor de media entrada, que es tanto para estudiantes como jubilados, así que también tráiganse sus carnets si es que son jubilados o estudiantes, porque pueden aprovechar esos beneficios. Pero bueno, en líneas generales, como les decía, vale muchísimo la pena conocer, ingresar a algunos de estos museos para meterse un poquito más en la historia. Así que bueno, yo ya acá tengo el agüita, ahora voy a preparar el mate y nos vemos en ruta. Y ahora sí, ya estamos en viaje nuevamente. Salió el sol, solamente llovió un ratito a la mañana, así que ahora vamos a ver a dónde vamos. Como les contaba, no habíamos decidido todavía el destino. Recién con Mauri estuvimos viendo y pusimos un punto que se llama Praia do Forte, que es una playa también bastante recomendada de esta zona. Es bastante cerca de Salvador de Bahía, así que vamos a hacer una primera paradita ahí y después vamos a ver si nos quedamos o seguimos viaje. Pero este video llegó hasta acá, así que les agradecemos por haberse quedado hasta el final, por compartir con nosotros todo este recorrido por Salvador de Bahía. Los esperamos en el próximo video, en estas nuevas playitas que vamos a conocer. Y bueno, si todavía no se suscribieron al canal, los invitamos a que se suscriban y que nos sigan en esta aventura. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.